A continuación vamos a continuar en el espacio Fitur Talent con un panel denominado Modelos para incentivar la formación continua. Como moderador tenemos a Juan Claudio Abelló, que es presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado, y los panelistas que hoy que se encuentran con nosotros en este panel son José María Carbó, que es General Manager del Hotel Puerta de América. Tenemos también con nosotros a Rosa Muñoz Elena, que es adjunta al presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel. Enrique Navarro, que es director del Instituto de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga. Y Nacho Rodrigo, que es director de Recursos Humanos de MAZ Ibiza. Bienvenidos a todos. Buenos días, bienvenidos a este panel de modelos para incentivar la formación continua en esta magnífica iniciativa de Fitur Talent, en la que se pone énfasis en la formación, en el talento y en invertir en capital humano como motor del cambio en el sector turístico. Mi nombre es Juan Claudio Abelló, presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado, un instituto que nació con la vocación de formar emprendedores, emprendimiento, desde el conocimiento, la experiencia y la excelencia, para que cada alumno pudiera poner en marcha su propio proyecto empresarial y que junto con Rusticae y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos presentamos unos novedosos cursos de programa de emprendimientos, dirección de hoteles boutique y de revenue management. Hoy en esta mesa estoy rodeado de esa experiencia, de ese conocimiento tan fundamental para emprender, y voy a pasar la palabra para que ellos mismos se presenten. Si os parece, empezamos por Rosa Muñoz Elena, adjunta al presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel. Buenos días, Rosa. Buenos días, ¿qué tal? Tienes la palabra. Pues buenos días a todos, encantada de estar aquí con fantásticos amigos y profesionales. Yo trabajo en la Asociación Española de Directores de Hotel. Nosotros representamos los intereses de los directores a nivel personal. La asociación tiene 40 años y la idea es ayudarles a apoyarles en todo lo que es su carrera profesional. Hoy que estamos hablando de la formación continua, en concreto es ponerles al día de las últimas tendencias que hay, porque nosotros en la asociación tenemos también muchos directores de hoteles independientes que muchas veces no tienes acceso a lo mejor a, estar al día de todas las tendencias, de todo lo que son temas de legislación, de todo lo que es tus responsabilidades como director de hotel, y ahí estamos ayudando, apoyando y con una responsabilidad importante, porque un director de hotel tiene que tener muchas competencias, toda su carrera profesional tiene que estar formándose, porque entre otras cosas cuando nos alejamos como clientes pues ponemos nuestra vida en sus manos, ¿verdad? Entre otras cosas. Muy bien. Quizá, José María, ¿te puedes presentar tú y continuar con las palabras de Rosa? Sí, yo me llamo José María Carbó. Pues bueno, tengo un bagaje muy amplio en el sector hotelero. Para empezar, nací en un hotel, cosa que no suele ocurrir, y he vivido 30 años en un hotel y he trabajado en diferentes cadenas, como Paradores, como Meliá, como Trip, empresas tecnológicas y empresas de distribución en diferentes países, y actualmente estoy en un ente que gestiona hoteles que vienen en una situación muy crítica de cuando España no iba tan bien, y que a través de unos fondos de inversión nos dan las gestiones de esos establecimientos. Nosotros los tenemos que recuperar y pues seguramente en un proceso 3-4 años se ponen en venta una vez que sean atractivos. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Dos partes. La primera, las personas, y tener en cuenta que en ese aspecto nosotros invertimos muchísimo en la formación y en buscar el talento. ¿Por qué? Porque los hoteles que entramos seguramente han tenido un proceso de a lo mejor una nómina apalancada, que no cobraban el día 1 y seguramente un alejamiento de lo que es el día a día, y eso lo sufre mucho el cliente. Invertimos mucho en tecnología porque trabajamos para fondos de inversión y bancos y tenemos que dar muchos datos, pero esa tecnología, si no lleva con formación, no funciona. Pero esa formación, que entonces tiene que ayudar a conocer mejor cliente, siempre a los hoteleros, y es algo que yo siempre en todas las empresas que he estado no podemos olvidar en el sector, que es el servicio. Es levantar la mirada del ordenador para decirle buenos días, realmente decir que quiero una tortilla francesa y poder decir no se preocupe, porque en la cocina normalmente suele haber huevos, pero no hace falta que sea la tortilla más complicada del mundo.
Entonces buscamos muchísimo la formación a las personas para recuperar su confianza, en el que se sientan a gustos, y también trabajamos un último punto, que es identificar talentos. Nosotros tenemos diferentes hoteles en la zona de España, tenemos en Madrid, tenemos en Lloret, abrimos dos en Almería, tenemos en Ibiza, y ahí estamos analizando otros proyectos. Buscamos gente en los hoteles que entramos que puedan permitirnos desembarcar en los nuevos hoteles. Con lo cual la formación es algo que tenemos un proceso constante. Hay formación de camareros, hay formación de recepcionistas, pero buscamos talento para que podamos exportar ese conocimiento a diferentes hoteles. Ahora, si me vais a permitir, José María, Rosa, quería haceros una pregunta a vosotros dos. ¿Qué grado de implicación creéis que tienen los directores de hoteles y los equipos directivos en general en la necesidad de invertir en una formación continua de calidad, adaptada a los cambios que se están produciendo en el sector, que para que se pueden, si se tiene suficientemente interiorizado esa necesidad de invertir en talento y sobre todo de cara a los cambios que está habiendo en la forma de los clientes de buscar hoteles y los cambios tecnológicos? Sé que parte de la pregunta la has contestado tú, José María, pero quería insistir en este aspecto. Rosa, José María. Rosa, tú eres mujer, hablas tú primero. Hablo yo primero. Bueno, vamos a decir, me imagino que un mensaje parecido. Fíjate, en nuestro caso, la formación es tan necesaria que si no hay formación no hay negocio. O sea, tienes que atraer o sea, nosotros trabajamos para la excelencia en el servicio. Entonces, para ello tienes que conocer las necesidades de tu cliente. Entonces, las necesidades son cambiantes todos los días. No solo porque tengamos que trabajar en la sostenibilidad de nuestro negocio social, económica y medioambiental, sino porque también tenemos que estar al día de las tecnologías que utilizan nuestros clientes a la hora de todo el proceso de la experiencia de su viaje, antes, durante y después del viaje. Entonces, es una necesidad real de que no solamente los empleados, o sea, los equipos estén formados, sino que la dirección tiene que estar formada. Nosotros tenemos que formar a las propiedades muchas veces para que te den recursos, para que te den... claro, tienes que ascender hasta nivel de plan estratégico y de ahí hacia abajo planes, acciones, recursos. Y la formación está en todo, hables de lo que hables, si hablas de cumplir con la legislación en materia de seguridad alimentaria o las nuevas intolerancias que tienen los clientes, que tienes que usar muchas veces la tecnología. Entonces, en cualquier campo de actividad y durante toda la carrera profesional de cualquier persona que trabaje en el sector turístico, la empresa tiene que invertir y a nivel individual tienes que estar actualizado. Creo que es una respuesta interesantísima. Gracias. Aparte del día a día, que yo creo que sea formación, sea coaching, cuando lideras un equipo de 200 personas es donde mucho tiempo aplicas. Respondiendo a tu pregunta, es muy complicado entender cómo ha cambiado el modelo del cliente. Antes, y yo soy un poco mayor ya, yo recuerdo llegar clientes con cartas y mandarte una reserva, o llegar lo que nosotros llamábamos un walk-in, que era un pasante. Eso ya no existe, o sea, parar en el coche, en el semáforo y te hace una reserva por Booking. Y tienes mucho más datos del cliente, cómo te compra, cómo te paga, cuándo es su cumpleaños. Si nosotros esa información no la manejamos bien, al final no tiene sentido. También el motivo del viaje. Cada vez vemos muchas más maneras diferentes de viajar. Antes teníamos el concepto individual, el concepto matrimonio, el concepto viaje de trabajo. Cada vez viajan más las familias. Yo siempre lo expreso en todas mis charlas o con los equipos. Airbnb no es un enemigo de los hoteles, es un modelo diferente de trabajar. Y nosotros o cambiamos y aplicamos la manera diferente en nuestros hoteles, o yo, que tengo una familia bastante amplia, ir a un desayuno que me cobran 25 euros por desayuno, que sí, que es el mejor desayuno del mundo, pero es que somos 5. Sí. Yo no digo, chicas, si el desayuno lo tomáis, es desayuno, comido y cena. O sea, no me va a dar para hacer otra comida. Entonces, o los hoteleros somos capaces de, aprendiendo los hábitos del cliente y con una formación en nuestros establecimientos, no somos capaces de cubrirla. Nosotros tenemos el buffet, que nos parece muy tradicional y que la gente consume, pero que tampoco come tanto. Yo voy con 5 personas, no me pueden cobrar 25. Tengo una cafetería abajo donde puedes tomarte un café con un croissant y un zumo por 7, 8, 9. Somos un 5 estrellas, no somos baratos, pero es un diferente manera de comprar, una diferente manera de viajar en los cuales nos tenemos que habituar. Y en eso tú aplicas formación, creas procesos y los aplicas. Y lo más importante, los entienden
la gente que los tiene que aplicar o no funciona. Y por eso mismo la formación yo creo que es algo constante en todo lo que sucede a día de hoy. Has dicho una cosa básica, que son las alergias. Y es muy complicado el tema de los alergógenos. Ahora todos somos alérgicos, yo tengo alergia. El gluten, pero claro, yo le traía un evento muy grande, además era un evento de una empresa como Amadeus. 300 personas, y me viene la señora y me dice, ¿no tenéis identificados a las personas alérgicas? Digo, ya, pero es que el alérgico es él, o le pones un globo atado y que yo lo vea por dónde va en un cóctel, o yo no puedo tener un camarero para él específicamente llevándole a uno el sin gluten y al otro el problema de lácteos. Y me dice, no, es que les da vergüenza. Digo, pues tenemos un problema. Porque claro, el alérgico es él, entonces tienes que estar muy formando a los camareros, muy formando a los cocineros, decir, este plato es este modelo, y es muy amplio ese tema. Pero para mí lo que has dicho de cómo consume la gente a día de hoy es totalmente diferente a lo que nosotros hemos vivido a lo mejor en los viajes con nuestros padres. Yo creo que vuestro punto de vista es muy claro. Voy a mirar ahora para el otro lado. Quisiera que os presentarais. Muchas gracias para vosotros, Enrique Navarro, de la Universidad de Málaga, y para Nacho Rodrigo, director de Recursos Humanos de MAF Ibiza, desde el plano más teórico al más práctico, respectivamente, ¿no? Una pregunta para vosotros. Por vuestra experiencia, ¿qué perfiles creéis que tienen una mayor necesidad de formación para adaptarse a los cambios en el sector? Es una pregunta. Si existe una demanda de nuevos perfiles profesionales para el ámbito turístico o sigue habiendo los mismos perfiles que antes existían. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Si me permite 2 minutillos, vengo un poco en representación de la Universidad de Málaga, por un nuevo centro que hemos creado, que es el Instituto de Investigación Universitaria en Inteligencia e Innovación Turística, que intenta precisamente investigar aquellos elementos más necesarios para el sector y posteriormente transferirlos. Pero además soy vicesecretario de la Facultad de Turismo, de la Universidad de Málaga, y entonces, bueno, pues vengo un poco a representar la universidad, por un lado, como centro de conocimiento, y en segundo lugar, también la universidad pública, ¿no? Que bueno, tenemos muchas conexiones con las universidades privadas, pero tenemos otras misiones y otras visiones también de alguna serie de características. Respecto a lo que nos plantea, efectivamente, los perfiles no son los mismos. La sociedad ha cambiado brutalmente, los medios han cambiado brutalmente, creo que tanto Rosa como José lo han expuesto perfectamente, y la cuestión es que los cambios son tan acelerados en ocasiones que no nos da tiempo a adaptarnos. No nos da tiempo a adaptarnos a la universidad y a la universidad pública, que tiene ya características de lentitud en algunos cambios en sus procesos de creaciones de planes de estudio, pero que bueno, que parece que ahora se están animando, lo hablábamos anteriormente, porque se van a crear modelos quizás más dinámicos para cambiar los planes de estudio y adaptarlo a la realidad. Cosa que no es un problema, después si acaso planteo más esto, cosa que no es un problema para determinadas universidades o facultades. Es decir, nosotros, voy a sacar un poco de pecho, ¿no? Sí. Pero somos una de las 4 facultades exclusivas en turismo dentro de la universidad pública, solamente hay 4, las demás están mezcladas con economía o con finanzas o con otra serie de elementos. Somos de las 5 universidades que estamos en el ranking de Shanghái, en los 500 primeros puestos, universidades no como universidad, sino como facultad en los estudios de turismo, junto con Alicante, Baleares, Tarragona, en fin, o de la Pompeu Fabra, otras universidades, y además salimos en nuestros estudios de grado y de máster siempre entre las 5 primeras universidades de España, en la Facultad de Turismo, quiero decir, en la formación de turismo. ¿Eso qué implica? Implica que también tengamos, y creo que eso lo plantearemos más tarde, modelos de cómo la formación dentro de la formación reglada y la formación no reglada dentro de las universidades puede abastecer o puede ayudar, o es su misión plantear la relación con el sector turístico, privado y público. Eso por un lado. Pero no quiero abrir ese debate, voy a contestar a... Era muy interesante. Eso es, ¿no? Quiero contestar a tu pregunta. Apúntalo si acaso ahí y lo vamos tratando más tarde. Nuevos perfiles, efectivamente. Nuevos perfiles porque nuestro sector y nuestra característica es que cambia la sociedad. Si cambia la sociedad, tiene que cambiar el sector y tiene que cambiar la formación. Eso es impepinable. La
dificultad en la rapidez de esos cambios y la rapidez de los medios. Montamos un máster de turismo de hotelería y cuando nos damos cuenta de gestión hotelera a nivel privado y cuando nos damos cuenta el alojamiento que hay en nuestro contexto es mucho más el de las viviendas que el de la hotelería. Quiero decir que los cambios son tan radicales en ocasiones o tan rápidos en ocasiones, precisamente en gran parte por la tecnología, que es lo que nos está dando esa visión, que es difícil adaptarse o que tenemos que tener paciencia en adaptarse. Entonces quizás lo que tenemos que plantearnos es tener, y eso me lo decía un director de hotel, un director de la cadena de Hoteles Ojo, no me interesa que deis cosas concretas, me interesa que deis un planteamiento de base generalista, cómo pensar en determinados problemas y la solución de esos problemas, que ya vendrán los problemas que nosotros todavía no sabemos que van a llegar, y ya la empresa se adaptará a ello. Hago esta pequeña introducción, aunque creo que alargada, porque en realidad ese cambio ya está aquí y tanto los perfiles que necesitamos como más formación o más cambio, junto con los perfiles que van a venir, son muy similares. No digo nada y lo voy a dejar también para mi compañero Nacho, la tecnología en todo, desde analista de datos, como bien planteaba José, hasta robótica o inteligencia artificial. Pero también necesitamos más cosas. Por ejemplo, el sector de la gastronomía ha crecido brutalmente y necesitamos otros profesionales de la gastronomía. Están entrando ya en la escuela y en las facultades de turismo químicos, médicos, biólogos, porque están precisamente tratando esa serie de problemas. Tenemos otros sectores importantísimos, la intermediación. Si alguien pensaba que la intermediación se iba a acabar con Internet, al revés, ha aumentado la intermediación en ese sentido. Entonces necesitamos nuevos profesionales híbridos, y esta palabra la voy a nombrar en varias ocasiones, hibridación, que nos planteen necesidades distintas por los cambios tan importantes que tiene esta intermediación. No hablo de marketing avanzado y aplicado a las redes, o no hablo de una cosa que es importante. Turismo son hoteles y es alojamiento, pero turismo también es destino, claro. Turismo también es logística. El reto de la tecnología es que tengamos unos gestores públicos que sepan plantearse lo que les viene con la gestión del destino inteligente. Sí. Málaga ha sido nombrada este año destino turístico inteligente y tenemos que mejorar la gestión de ese espacio. Sí. Y lo tenemos que hacer con ustedes. Es decir, nosotros tenemos datos, o la gestión pública tiene datos, pero la gestión privada, la empresa privada es importante. Y termino, la logística. Parece que no, pero las empresas de logística son realmente las que mueven los turistas. Los brokers hoy en día de logística están pensando ya en qué turismo o qué turista va a venir en el año 2022 y están ya planificando los vuelos. Eso requiere de una alta formación en cosas que no solamente son servicios, porque al entrar la tecnología plantean otra serie de profesionales que están por llegar. Y avanzo esto y si quiere después profundizamos. Nacho, por favor. Claudio, muchas gracias. Yo, en primer lugar, también quería dar las gracias a Antonio por la invitación y dejarnos participar en este panel. Encantado de compartir con vosotros este ratito. Y me presento. Yo llevo 20 años en el sector, también tengo un perfil muy extraño. Yo vengo de la abogacía, de la judicatura, acabé en la hostelería. He llevado desde el Corporativo de Recursos Humanos de Palladium hasta la apertura de un pequeñito hotel de Robert De Niro y Nobu en Ibiza. Tengo esa suerte de vivir en Ibiza y sabéis que hay alguien que tiene que trabajar allí, pues me ha tocado a mí vivir en el paraíso y ahora estoy llevando pues los recursos humanos de un grupo británico-israelí que está invirtiendo en el norte de la isla, creando un ecosistema de lifestyle en la playa de Santa Eulalia con 18 empresas, trayendo hoteles de Marriott en management, en franquicia, con un componente muy alto de gastronomía y de restauración, con chefs israelitas que no conoce nadie más que en Israel, y ahí son muy famosos, el chef Chen Hoin, que es el presentador de Masterchef y todas estas cosas, y luchando en un sitio muy peculiar. Yo sé que los comentarios que yo suelo hacer en este tipo de charlas no coinciden mucho con lo que se vive en la península. Pensar que Ibiza es un destino turístico especial dentro de lo que es España. No, por allí no pasó la crisis. Allí cerramos el año pasado con hoteles con una DR de 900 euros y un 90% de ocupación. Es otra liga, es una historia diferente. Ahí ha entrado el lujo muy fuerte y
y es una isla con mucha limitación en cuanto al alojamiento, y el mercado de trabajo es diferente. El paradigma de la contratación en Ibiza gira más en torno al robo interempresas que a traer talento de fuera. Alquilar una terraza para dormir en Ibiza son 500 euros al mes, y entonces ya llega un punto que te planteas que no puedes pagar el doble de sueldo a un ejecutivo para traerlo de Madrid o Barcelona, e intentas apañarte con lo que hay allí. ¿Por qué cuento esto? Porque va muy ligado con el tema de la formación. Yo llevo 20 años en el sector. Yo viví una Ibiza en la que teníamos que irnos a buscar 1.400 empleados por el sur de Andalucía, haciendo un viaje de selección tipo Bienvenido Mr. Marshall, y yo me acuerdo de llegar a la Puebla de Cazalla y 180 mujeres en fila esperando para entrevistarse, y me las llevaba pues como quien se llevaba a la vendimia a Francia a la gente. Eso evolucionó, la economía en España empezó a mejorar, ya empezabas a ir a Sevilla, ya a Utrera, ya a todos estos sitios, y no te venía nadie a las entrevistas. Tuvimos que empezar a irnos al sur de Europa a captar gente en Polonia, en los países que se iban incorporando del este y que tenían un nivel adquisitivo más discreto que el nuestro, y bueno, vino el catacrack de la construcción. Mucha de la gente que había dejado de trabajar en la hostelería porque su pareja estaba en la construcción y ganaba mucho dinero, tuvo que volver a reincorporarse, y ahora realmente en Ibiza nos movemos con el propio talento de la isla. O sea, ya no hay esos viajes de expedición, de captación de personal, y uno pone una oferta de trabajo y de repente le aparecen 10.000 currículums y tiene que empezar a venderse como empresa en un mercado muy, muy competitivo, que no es el mismo que yo sé que en el resto de la península, porque a nosotros nos toca girar, ¿no?, el proceso de selección. Somos nosotros la empresa la que tiene que venderle la moto al trabajador, y no tanto como que él en la entrevista me tenga que demostrar a mí competencias o habilidades, sino que soy yo el que tengo que hacérselo atractivo al candidato, y ese atractivo gira, es la experiencia personal que yo estoy teniendo en estos últimos años en torno a la formación. O sea, al final la carga de trabajo es muy parecida, el ambiente de trabajo es muy parecido, la diferencia salarial que puede haber entre un 2 y un 5 estrellas es muy parecido, y lo hablábamos antes, que nosotros al llegar con compañías norteamericanas, con un concepto del trato al trabajador diferente, que yo sé que a veces en los foros pues se montan un poco de revuelo cuando planteas que la gente tenemos que empezar ya a creernos que este sector es igual que cualquier otro, y que si una gente echa una hora extra hay que pagarla, y que no hay que estar por estar, y que eso de este concepto antiguo régimen nuestro de echas 14 horas y no pasa nada y todo va con la espalda y no puedes conciliar la vida personal y familiar, está cambiando. Aparecen las norteamericanas, empiezan a plantearte aquí no puede haber una irregularidad legal, hay fondos de inversión por detrás, esto tiene que ir, como dicen en mi tierra, que yo soy de León, tiene que ir por lo segado, y tú tienes que empezar a ofrecer 40 horas de trabajo, 5 días y formación, porque al final es cuando de repente, yo lo noto, que eres capaz de captar talento de 5 estrellas, porque tú apareces con un Marriott detrás que tiene su portal de formación bestial, que tiene una formación constante, una mandatoria y otra voluntaria, y antes le metía un poco a Enrique el dedo en el ojo, pero me lo sacó rápido, porque yo sé que su instituto es rara avis también dentro de la enseñanza pública. No encontramos esa rapidez y esa flexibilidad en el sector público, ¿no? Entonces, bueno, es una ventaja a la hora de la selección, y cuando tú planteas un poco, que se me ha ido por las ramas, quién necesita, qué cargos o qué categorías necesitan, pues también un poco yo veo esa evolución, ¿no? Hace 20 años, yo cuando entré en el sector me encontré con mucho gran empresario que se había hecho a sí mismo, que no tenía un nivel de formación muy alto, que eran unos cracks y que para mí quiero yo su nivel de emprendimiento, pero que sí que empezaron a concienciarse, y me acuerdo que el primer libro blanco de Estel Tour que hicimos en aquella época, que era necesaria una formación en los altos niveles de los ejecutivos. Allí Antonio participó mucho con el Instituto de Empresa y el Executive Master que subvencionaba Tour España, y se empezó a empoderar, formativamente hablando, a la gente desde arriba, ¿no? Los corporativos, a los directores. Yo he visto una evolución de la categoría del director, un director más
gestor de emociones a un director, como bien decías tú antes, que ahora se le pide de todo. Es que tiene que tener skills financieras, emocionales, legales, y medioambientales y sostenibles y de todo. O sea, es bestial, no es normal en un nivel de empresa tener un directivo que normalmente se focaliza en un área, y aquí los nuestros es que son multitask, no, lo siguiente, porque es, ala, llevas el hotel o apete y tienes que saber hacer absolutamente de todo, y cuidado que no te falle la lencera, que igual coges la plancha y te clavas tú el planchado del príncipe árabe para ir a la boda, porque estamos en ese sector, ¿no? Luego encuentro una gran necesidad de formación en esos mandos intermedios del entorno 40, 60 años que son de la vieja escuela, que venían de aquellas selecciones de personal que yo me reía en mi época porque me contaban unas que hacían que era guapo para el bar, feo para la cocina. Los ponían en fila en el pueblo y así hacían procesos de selección hasta que llegó el show cooking y tuvieron que sacar a todos los orcos de cocina y pasarlos para afuera, y me hablaban de un cocinero, este fue el primer guapo que contratamos para cocina. Bueno, ahora ya la cosa se ha profesionalizado y hasta las camareras de pisos con la digitalización tienen que saber utilizar teléfonos, tablets. Bueno, yo creo que es continuo y que va cambiando todo, y que lo que yo vengo a reivindicar un poco es que la formación es para el employer branding. Por nosotros en Ibiza, por lo menos es la experiencia que tengo, es básica. El que no ofrezca formación y formación de calidad está muerto en mi sector. En Ibiza, en mi zona, no tiene nada que hacer. Yo no tengo que llamar a la puerta de nadie, solo ya con el boca a oreja que se corre, que sabéis que Ibiza en invierno es como Astorga y en verano es como Hollywood, y todos nos conocemos, y se corre la voz de que formas y que inviertes en formación, y al final la gente pues te llama a la puerta. Como ejemplos diré, nosotros abrimos el año pasado el Hotel W de Ibiza, se nos retrasó la obra por la entrega a la constructora, teníamos planificado una apertura a principios de junio, nos fuimos a principios de octubre. Nosotros seguimos pagando la nómina de 300 y pico personas durante todo el verano y con formación. Es cierto que llegó un punto que yo tengo que reconocer humildemente que se me acabaron los temas. Ya llevé a catar vino a una bodega a los fregaplatos senegaleses que me miraban como diciendo, el gordo este está loco, y les pagábamos el sueldo entero y había ese compromiso, y bueno, al final pues te da un pacaje de marca y de seriedad que la gente lo agradece. Pero os digo, hoy en día, ejecutivos buenos, lo primero que me preguntan es formación. Antes la planteabas, no se hacía porque decías, se me van a ir, ahora al revés, ahora ya sabes que no hay fidelidad de ningún tipo. Yo ya hablo con toda la confianza del mundo con la gente que contrato de, ¿me aguantarás 2 años, 3? Sí, vale, pues te pagamos la formación que tú quieres, te haré una carta de recomendación divina y espero que te vayas, conozcas otras cosas, robes conocimiento y vuelvas a la casa, que estará abierta. Ya se acabó lo de la propiedad privada, me has puesto los cuernos, te vas a otro sitio. No, ahora yo soy a final de temporada que le doy la carta, digo, es un tío o una tía estupendísima, les busco curro en Londres para que puedan ver otras cosas, y ahora tienes que ser, vamos, la hermanita de la caridad y hacer las emparadillas y ponérselo todo a los candidatos de una manera acolchada para que se te queden en la casa, vamos. Quizá el paradigma con lo que tú estás comentando está cambiando, porque realmente es la empresa la que tiene que tener la capacidad de atraer el talento cuando es un entorno como el vuestro. El mío ¿no? es muy competitivo, el mío es súper competitivo. Nosotros tenemos que ser capaces de vendernos al candidato para que él... Lo complicado en Ibiza es encontrar casa. Encontrar trabajo en Ibiza, uno pone así el pie y tiene trabajo. El que no trabaja en Ibiza es porque no quiere. Con esto no animo a nadie que vaya, que ya se complica demasiado el tema allí con los que estamos, y solo falta que vengan 100 más a buscar casa, ¿no? Pero sí que es cierto que nos pasa esto. Yo sé que en otros destinos, o quizás en una Andalucía, que es más fácil, que hay más oferta y se puede encontrar vivienda más... es más complicado encontrar trabajo, pero en Ibiza no encuentras gente sobrecualificada. O sea, el que es ingeniero trabaja de ingeniero. No encuentras un ingeniero atendiendo... El que está en un nivel bajo de staff es porque tiene un nivel bajo de formación. También es muy complicado al ibicenco lograr que se implique en el tema de la formación al joven ibicenco, porque claro, está viendo que desde los 18 años puede ganar 3.000 euros sin tener necesidad de formarse. Y bueno, yo vengo a contar un caso raro. El caso Ibiza no es extrapolable a otros sitios, pero sí que no sé si os servirá. Un poco lo que vengo a trasladar es eso, que la llegada a Ibiza de las marcas internacionales, primero fue Nobu
con el concepto muy norteamericano, y ahora es Marriott, y también bueno, está Seven Pines, que se ha asociado con Radisson. Está haciendo de palanca de cambio en el mercado laboral, y yo creo que, ya sé que no es comparable el gran lujo a otros sectores, pero cuando te ajustas a la ley, te ajustas a lo que toca, la gente está más contenta. Yo os digo, yo cerré un hotel con GOP de 56%, pagando las horas extras como tocaba, como horas extras, cotizándolas como horas extras, controlando a la gente como era. No digo que no las hicieran, pero el que las hacía las cobraba. Y oye, un 56%. El cumplir la ley en la hostelería no conlleva que te vayas a arruinar o que el negocio no funcione. En el gran lujo de Ibiza. Ya os digo que el resto me callo porque igual me dais en la boca y esto no se puede hacer en un 2 estrellas. Y la formación es básica. Me pasó en Nobu también. Toda la gente de F&B que venía porque Nobu aportaba una gran formación de 3 semanas de training antes de empezar, con sus vídeos, con su gente que venía de Texas a contar cómo era el servicio, cómo se estaba estandarizando todo en 40 restaurantes a nivel mundial, y lo tengo claro, de 6-7 años para acá, si no hay formación, no hay marca nuestra. Muy bien. Perdón, pues, si me he extendido. No. Quisiera haceros una pregunta ahora a los 4. Contestar por el orden que queráis. En la actualidad los clientes están mejor informados. Eso yo creo que ya tienen las ideas claras de aquello que quieren y utilizan otras formas para elegir y comprar entre varias ofertas turísticas. ¿Esto supone un problema o creéis que es una oportunidad para las empresas para adaptarse mejor a las demandas? Pues, hombre, yo creo que sí que hay mucha más información. Yo creo que la gente sabe dónde va, dónde viaja. También es cierto que hay una excesiva información que no es del todo veraz. Os pongo un ejemplo muy sencillo. A mí me toca gestionar hoy un hotel de los que gestionamos en Madrid y no estamos en el centro, estamos en Avenida América. Y cuando me hacen el review me dicen lejos del centro. Digo, pero si ya lo pone. O sea, lo pone que estoy a 1 kilómetro o a 2 kilómetros del centro. O sea, la información a veces no cubre las necesidades del cliente. Hay una excesiva información, a veces hay una mala praxis de esa información y buscas gente que te hace comentarios negativos para buscar cosas que no son complicadas, y es una de las cosas que nosotros trabajamos muchísimo en la formación, en cómo atender a ese cliente que compra de una manera diferente, con muchísima información, que puede ser veraz o no veraz, porque las fotografías, los folletos antiguos que iban los comerciales ya no existen. Ahora un cliente ve las fotografías, lo verá en Booking.com, lo verá en TripAdvisor o lo verá en tu web, pero va a ser siempre mucho más fiable la información que te pueda dar las fotos de viajeros que las fotos que pone dirección. Entonces sí que es cierto que el cliente viene con unas expectativas, a veces sorprendentes, a veces no sorprendentes, y a veces las cumples o no cumples. A mí sí me gustaría un poco remarcar lo que ha dicho Enrique y tanto Nacho. Para mí lo fundamental, si lo pensáis, somos un país que la mayor industria que tenemos es el turismo. Y me gusta muchísimo la palabra colaboración, Enrique, que ha dicho Enrique, público-privada. Yo creo que en este país, desde la formación, y lo miramos ya en grande, no lo miro como hotel, tenemos que pensar que tenemos una suerte tremenda. O sea, me das una envidia, vives en Ibiza. O sea, ¿cuánta gente le gustaría vivir en Ibiza? Es espectacular. Pero no vale únicamente que hagamos formación a los directivos, a los mandos intermedios. El mismo señor que pone las hamacas tiene que saber que vive en un concepto, en una industria del turismo. Y yo creo como país a veces al turismo, y yo nací hace muchos años y he participado muchísimas de Exceltures, de federaciones, no ha habido ese empuje o esa importancia de que realmente haya un título de yo trabajo en el turismo, soy una persona que he nacido para agradar, para satisfacer a los clientes que vienen de los países. Y con un tema muy complicado, pensar lo bonito que es el turismo, que un tío que vive en Alemania, que paga sus impuestos en Alemania, sus ahorros se los gasta en España. Es increíble. Y en eso yo creo que hemos vivido muchísimo de esa imagen que tenemos todos de Tour España, de sol y playa. Sí creo que se ha avanzado muchísimo en temas de turismo interior, de turismo gastronómico, de turismo religioso, pero yo sí creo que deberíamos tener como un diploma de yo estoy preparado para trabajar el turismo. Ha habido muchas acciones privadas, ha habido alguna pública, pero yo creo que en España deberíamos tener ese reto de pensar que va a querer ese cliente que busca mucha información y compra de manera diferente para el 2022, para 2025, que ha cambiado todo el sector, pero el sector del leisure, o sea, el turismo particular, o el sector del cooperativo, hay una evolución tan grande que no estamos preparados. Yo vengo a trabajar en Las Vegas 3 años
Y Las Vegas es un desierto, o sea, ahí no hay nada. Y lo que han generado allí y el reconocimiento que tiene la gente de agradar a los clientes, también es cierto que puede pasarte de todo, es espectacular. Lo que hacen ahí en formación, los retos. A mí me pasa siempre, abrimos el hotel, y a mí me gustan esas aperturas de que llegas y dices, no, todo el mundo 3 meses antes. No, ves llegar al camarero, hola, que vengo a trabajar aquí, pues si es que abrimos hoy, ¿dónde está la cafetería? Esas cosas que pasa desde la propiedad, desde el director, desde el metre, eso muchas veces nos sucede en España, pasa en otros sitios. Y yo creo que eso, la gente que estamos involucrada en el sector, da igual el nivel que está, si me ha contado lo que ha dicho Enrique, esa colaboración público-privada a través de universidades que pueda pagar una persona con dinero o que pueda ser público, realmente exista de yo trabajo o estoy preparado para trabajar para el turismo. Yo creo que es una de las cosas que en España nos hace falta apostar más. Desde el punto de vista de la información que decías, o sea, completamente de acuerdo con todos vuestros comentarios. O sea, creo que estamos todos en la misma línea. Con respecto a la pregunta de lo que comentabas de la información, a mí lo que me parece crucial es que en el sector turístico seamos capaces de informar a las personas en función de su capacidad para obtener esa información. Me explico. Si tú eres una persona ciega, la información que tienes que dar es crear una web accesible, porque si no, a todas las personas con discapacidad que necesitan usar la tecnología, las estás excluyendo ya de la posibilidad de informar que existes. Entonces, yo he trabajado durante 6 meses en la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, que es PREDIF. Allí están trabajando por el turismo accesible, tanto en Málaga como en Valencia, como en muchos destinos, y sobre todo lo que comentaba él de los destinos turísticos inteligentes. Una pata fundamental es que en los destinos y en el turismo en España sea un turismo para todos, es decir, un turismo inclusivo, y para ello la información que generamos en todos los soportes tiene que ser accesible. Es decir, si eres una persona ciega, tienes unas necesidades distintas que si eres una persona sorda, si eres una persona con movilidad reducida, si eres una persona que tienes cualquier discapacidad. La información tiene que ser fácil, desde situaciones en las que hay personas que tienen una enfermedad que en el momento que tú cambias la fachada de una imagen de un hotel, cuando llegan a la fachada de la imagen del hotel, si la has cambiado porque tienes algo que estás modificando y no ve la imagen, se va porque no lo entiende. Entonces nos falta mucha cualificación, creo que en el sector, aunque España está trabajando en ello, en tener información accesible de nuestro producto, de nuestro servicio, formar a nuestros profesionales y que tanto nuestro equipamiento como nuestra infraestructura, como cualquier información que dé, sea accesible para todos. Eso en primer lugar, porque te estás quitando un nicho de mercado que es estratégico. O sea, las personas con discapacidad son personas que trabajan, que al tener una discapacidad, bueno, pues ellos tienen ya un sueldo, ¿vale? Dependiendo de la discapacidad que tengas. Entonces, un nicho de mercado que viaja siempre normalmente acompañado y durante todo el año, con lo cual desestacionaliza, ¿vale? Entonces, si estás hablando de necesidades concretas de información, tienes que considerar que cualquier cosa que tú hagas diseñada para todas las personas la pueden usar. Entonces, si hablamos de personas mayores, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas mayores que viajan. ¿Por qué? Porque tienen paga y viajan. Entonces, vale, esas personas mayores, ¿cómo acceden a la información de tu negocio? Pues muchas veces está la brecha digital de que no saben, no lo entienden, se lo estás poniendo también difícil, ¿vale? Entonces, el millennial es otro concepto completamente distinto. O sea, tú a una persona que llegues y no en la recepción de un hotel no le ofrezcas la posibilidad de hacer el check-in y el check-out en 2 minutos, te va a decir, ¡guau! Esto es obsoleto. O sea, quiero hacer todo, dame dentro del hotel todo tecnológico, dame domótica, dame inteligencia artificial, ponme una recepción en la que llegues y se esté midiendo mis emociones. O sea, que el recepcionista llega y diga, vale, bien enfadado, bueno, pues venga, vamos a ver cómo manejamos esto, ¿no? Y existe tecnología que hace eso. Entonces, eso, por ejemplo, tú luego llegas y analizas esos datos. O sea, hay empresas que lo están haciendo. Dices, Dios mío, venían enfadados. Vale, ¿cómo hacemos? Te una fotografía, captan tus emociones. Sonríe, no sonríe, viene contenta, está frustrada. Es impresionante. Entonces, dependiendo de a quién te dirijas, tienes que generar tu información, tu tecnología y tu posicionamiento pues en redes y desde luego trabajar, totalmente de acuerdo, sector público. Yo he trabajado en ONGs
con 6 trabajadores, he trabajado en multinacionales extranjeras, he trabajado en la Secretaría de Estado de Turismo dirigiendo el proyecto Destino Turístico Inteligente durante 3 años, he trabajado en el sector empresarial privado, he trabajado en el sector hotelero, he trabajado en, bueno, ahora en la asociación, la estructura de la asociación, aunque son muchos asociados, en plantilla estamos 2 personas. Entonces, he sido autónoma muchos años, entonces la visión que tienes al final turística es de destino, de personas, de estrategia, de colaboración con la universidad, de colaboración con centros tecnológicos y de colaboración entre todos, porque tenemos que tener el orgullo de trabajar en turismo y igual que otros países dicen, yo trabajo en turismo, yo soy director de hotel, nosotros creérnoslo, que somos la primera potencia, que exportamos el talento, que asesoramos a otros países. Los otros países vienen a la Secretaría de Estado de Turismo a contratar a España y a sus profesionales para asesorarles. O sea, que también podemos lucirnos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que tenemos muchísimas cosas que mejorar, por supuesto. Muchas áreas en las que trabajar. Exportamos tecnología, exportamos conocimiento. Bueno, en cualquier campo, en el campo agroalimentario, en cualquier campo, porque el sector hotelero ya sabes que es muy transversal, entonces necesitas de todas las, o sea, necesitas ingenieros industriales, necesitas abogados, necesitas a biólogos, a químicos, a muchos perfiles que te están ayudando a diseñar desde tu comida en el restaurante, o sea, el proceso de compra. Tienes que cumplir con mucha legislación medioambiental, todo el tema de emisiones, de vertidos, que necesitas gente técnica muy buena. Entonces, bueno, pues contar también con todos esos profesionales y darles cabida para seguir profesionalizando y bueno, siendo los mejores, o pues intentándolo. Creo que es muy enriquecedor lo que acabas de decir, Rosa. ¿Qué opinión tenéis vosotros a esta última pregunta? En principio es una oportunidad tener tanta información. Recordemos cómo éramos antes. Un operador tenía el dominio de toda la información, de la demanda. Estábamos prácticamente a expensas de ese operador. Y bueno, porque en España en los años 60 el capitalismo no ha sido muy brutal, pero eran los propios tour operadores los que formaban y compraban hoteleros, ¿no? O compraban los hoteles. Por lo menos eso pasó mucho en la Costa del Sol. Venía el operador, compraba el hotel y decía, ayudaba a construir el hotel y decía, el hotel es tuyo, pero durante 3 meses va a ser mío, si tú me lo garantizas. Entonces es un modelo muy distinto al de los años 80 o 90, donde grandes compañías lo que quieren es otra diversidad de modelos, ¿no? Entonces, en principio es una oportunidad. La cuestión, y me gustaría provocar un poco, y voy a hacer 2 cuestiones para provocar, la cuestión es que si tenemos capacidad de gestionarla, esa información, y la gestión de la información empieza a ser cara, empieza a generar unos costes importantes para las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que hablamos de turismo, y el turismo sobre todo está sustentado por pequeñas y medianas empresas. Y ya quito a las medianas, si las pequeñas tienen menos capacidad de gestionar esa información, mientras que las medianas y las grandes sí tienen capacidad de tener equipos especializados en distintos casos, Big Data, recolección de datos, compra de datos, y por lo tanto cada vez tenemos en este sentido una polarización mayor entre los que pueden y no pueden gestionar esa información. Entonces, eso es una cuestión importante. Y a partir de aquí sí que me gustaría plantear que en las pequeñas también se puede enfocar de una manera muy clara cómo hacer el tratamiento de esa información, pero se necesitan equipos muy adelantados, con unas visiones muy amplias a largo plazo, es decir, estamos hablando de ingenieros, de sociólogos, de turistas, que se unen para montar una empresa de guías turísticos, nada más. ¿Por qué? Porque pueden tener la clave de todo eso, pero tienen una alta formación para posteriormente enseñar un monumento. La recompensa de esa enseña del monumento y el precio que quieren pagar los clientes para enseñar eso, a lo mejor no repercute tanto en esa pequeña empresa. Y sin embargo tengo que tener un perfil muy cualificado para esa pequeña empresa. Insisto, yo abro el debate que no sean solamente hoteles, porque el turismo implica esta serie de cuestiones. Con lo cual, mi visión o lo que estamos viendo es: se habla mucho de las posibilidades, pero se trabaja muy poco con las posibilidades. ¿Por qué? Porque solamente pueden trabajar empresas que puedan gestionar ese costo. Y eso lo llevo al destino. Los destinos están perdiendo la oportunidad de gestionar toda esa información, y la está gestionando ya hoy Booking o Airbnb, está gestionando esa información. Son ellos los que están influyendo en los destinos. Entonces lo que estamos perdiendo, en parte, con esta abundancia de información, es en parte cierto dominio de la información y cediéndoselo, en el caso de destinos, que
es una función pública y destacada, aunque por supuesto están también los privados, pero el último responsable de que haya una acera para poder pasar la accesibilidad es el gestor público, el alcalde o el concejal o el consejero. Ahí sí que hemos perdido y la seguiremos perdiendo porque se están dando cuenta de la inversión que tienen, bueno, se están dando cuenta de la inversión, por eso no la hacen, del costo tan elevado que tiene. Entonces es una oportunidad, pero no es una oportunidad para decir todo va a ir bien porque tenemos más información, sino depende de cómo la tratemos y si tenemos capacidad de gestionarla. Si me dejas ahí contestarte, y voy a ser breve. O sea, yo creo que la información está muy bien, eso por la primera parte que os he dicho. Yo creo que hay formación tecnológica, pero nosotros no tenemos que olvidar que somos una empresa de servicios. Lo que no te puede dar la información es una parálisis de qué vas a hacer, ¿vale? Hay mucho más datos, hay empresas muy potentes como Meliá o como Iberia que trabajan en el Big Data, pero hay empresas como las que has mencionado, como Airbnb, Booking o Expedia, que no te dan la información, que la información del huésped, del cliente, se queda en ellos. Tú ves, pero no sabes creencias. Yo he trabajado en distribución y ves qué destinos empiezan a subir y por qué, ¿vale? Y esos datos los tenemos los distribuidores, no los compartimos. Entonces yo creo que es zapatero tus zapatos. Yo siempre digo lo mismo. Y cuando entro a los hoteles o cuando he trabajado en grandes empresas, decisiones, yo no puedo tener 5 personas investigando si mis precios están puestos bien en el mercado. Yo necesito 5 personas diciendo buenos días, poniendo el café con leche con una galletita y hablando con el cliente, porque no nos olvidemos, tanto a nivel línea aérea, a nivel hotel, a nivel estructura de un destino, lo bueno es que el cliente lo tenemos durante un periodo de un día, de 2 o de un mes. Esa información se nos está olvidando recopilarla y pensando en la gran información que existe en el Big Data que te puede dar una posibilidad de negocio. Seguramente sea en un medio o largo plazo, pero por eso yo creo que a veces en nuestra industria se nos olvida que el cliente lo tenemos y que podemos hablar con él y que mejor información de esa no hay ninguna. Entonces, la parálisis de la información yo creo que tiene un efecto muy negativo. La formación de cómo manejar esos datos es muy importante, pero hay datos que no merecen la pena analizar si tú eres una persona que tiene una tienda de helados. No tienes más necesidad de saber que si vienen alemanes o vienen italianos, si van a tomar helado. O sea, no nos volvamos locos con esa parálisis que a veces tenemos de la información. Sí, yo contestando un poco a tu pregunta y no yéndome tanto al dato que maneja la empresa, que es cierto que dependiendo del tamaño de la empresa no trabajamos o no competimos en igualdad de condiciones. No es lo mismo esa heladería que lo único que tiene es olfato a una gran corporación como puede ser las españolas o las internacionales, que al final te dicen hasta el tipo de almohada que le gusta al señor utilizar cuando viaja de empresa o cuando viaja con la mujer, que es diferente el tipo de gusto, tal o cual. Bueno, yo voy, como decía él, a la base del turismo en España, que es la pequeña y mediana empresa, y para mí es más retador esa capacidad de tener datos del cliente y de poder comparar, que nos hace ser una espoleta de que nos tenemos que poner las pilas. O sea, ya la gente tiene muy claro lo que puede escoger y lo que busca, y ahora lo que nos toca al mundo del sector del turismo es la excelencia y dar un servicio y gastar el tiempo, la energía, no tanto en saber si este señor lo tengo en el ranking de 10 compradores más importantes de mi restaurante, como que tengo que atender exactamente igual de bien a la abuelita pensionista o al príncipe árabe, porque al final esto va a conllevar que en ese Big Data del lado del consumidor se corra la voz de que soy un establecimiento estupendo y excelente y la gente quiera venir a mi lado. Para mí, los que queremos hacerlo bien, es una ventaja, una oportunidad de negocio el dato. El que es un chusquero y trabaja mal, pues le va a pasar factura, que los clientes tengan la posibilidad de conocer. La verdad es que aunque yo aquí estoy solamente como moderador, desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado creemos que hay que mezclar ambas habilidades o capacidades. Por un lado, lo que es personal, y por otro lado, lo que puedes obtener a través de una pantalla de un ordenador. Y no puedes prescindir de ninguno de los dos aspectos. No lo pero niego. Nosotros en la compañía tenemos programas que tú reservas y en función de cómo le sale el teléfono a la centralita, te vamos a dar una mesa en el restaurante o no te la vamos a dar. Y te vamos a decir que está ocupado, porque no te conozco de nada, no consumes.
no me niego, estamos súper Big Data, pero sí que es cierto que estoy con él, que al final se nos estaba yendo un poco la pinza con el Big Data y con todo esto del análisis, y yo no sé, que cada vez igual es por la edad, que estoy cumpliendo años, me estoy volviendo un poco más primitivo, pero a mí cada vez me está gustando más la comida sencilla, el plato de toda la vida, y menos el gastronómico, la mariconada y, con perdón, y todo el rollo de la hostelería sofisticada. O sea, yo creo que tenemos que volver un poco a los orígenes. Si es que ahora de repente te trata un camarero como te trataba la hostelería de los años 60, que tú hablabas, que era un chollo, que con que tuvieras un trozo de tierra te venía el turoperador, te construía, te lo llenaba, joder, te dabas 3 vueltas de rosca a la boina y eras un campeón. Y encima en Ibiza, que los Ereus se habían quedado con la huerta y los pequeñitos les habían dado desgraciados, toma la costa, que no vale para nada, pues bueno, yo creo que en esa hostelería de antes a mí es la que me empieza a gustar cada día más, os lo digo en serio. Ese camarero madrileño de la Pajarita, que seguramente no tiene ni idea de lo que es una Excel, pero que el tío te ve entrar y desde la entrada ubica que con mis 140 kilos a mí lo que me gusta es la cervecita, el pincho de tortilla, y me encuentra el hueco al lado del baño, no sé. Me empieza a gustar cada vez más esa hostelería humana, de tocar, de menos dato y más contacto. Bueno, yo no sé cómo andamos de tiempo. La verdad es que el tema da mucho de sí. Creo que tenemos 5 minutos. Quien quiera de vosotros, por favor. Reivindicación, que yo creo que se nos ha quedado un poco pendiente, esa colaboración pública y privada. A mí me ha encantado todo lo que me ha contado de Málaga, y yo reivindico, porque al final desde la empresa necesitamos esa agilidad, que la administración responda a nuestras demandas de formación o los institutos con más rapidez. Yo he visto que vosotros pues habéis hecho ahí unos másters también muy específicos que da gusto, ¿no? Ver que de repente dices, oye, el turismo rural, salirnos un poco de esas formaciones generalistas, y ya que estábamos hablando de formación, irnos a las formaciones ya específicas. Yo os felicito, me toca hablar de vuestro libro, y os animo a que sigáis en ese sentido de ser rápidos en captar la demanda de la empresa privada. Yo sí quería introducir un poco el modelo, porque los modelos son lo importante. Claro. Vengo en representación de una universidad pública, pero una universidad que plantea que no es el plan de estudio, la formación no la plantea los profesores, sino que con el sector se habla, con el sector se plantean las necesidades, y con el sector se concerta determinados planes de estudio. Y pueden ser estudios como la última carrera que hemos puesto, que es Gastronomía y Gestión Hotelera, que está nacida directamente por la reivindicación del sector de gastronomía, y incluimos nosotros la gestión hotelera, y eso es muy positivo, porque al final son estudiantes que salen hacia el mercado laboral mucho más abierto, porque es el que necesita. Pero aquí también hay que incidir en que no solamente podemos tener la formación que se necesita en el momento actual. Las universidades o los centros de formación no solamente deben de formar para mañana o para el año que viene, tienen que formar para tener cuadros en el futuro. Y por lo tanto hay inclusiones de temarios, de elementos, que son importantes, que también tenemos que dar. Es decir, que la concertación es qué quiere el sector, pero qué creemos nosotros, que también hay una visión a largo plazo. El cambio climático no se habla nunca como una cuestión inmediata, y sin embargo es una formación que hay que tener ya, porque lo tenemos aquí, ya no es una cuestión futura. Entonces el modelo es lo importante, y en eso tenemos que buscar la formación más reglada, grados o máster, por ejemplo, que también los tenemos, por ejemplo, en turismo electrónico, donde tenemos el único máster donde se forma en turismo digital. Pero también en cursos pequeños, en formaciones muy concretas, en cursos de 30 horas nada más, y cursos de 30 horas que tiene que tener el sector, o que tiene que hacer el sector, claro, con precios públicos, es lo malo. El problema es que en parte esta formación también es cara, pero que sí puede formar y cuadrar mucho más a los propios trabajadores que ya tienen la empresa, o a los futuros trabajadores. Pero no olvidemos, y vuelvo a insistir, y desde nuestro punto de vista creo que es muy importante, que si miramos solamente la formación a corto plazo, estamos planteando las soluciones para ahora, pero tenemos que plantear soluciones para el futuro. Y eso necesita una base, y la base es muy amplia. La podemos condensar, pero la base es amplia. Me interesa mucho más la base que lo que va a salir mañana. Y entiendo la visión de las empresas, claro. Por eso hay que buscar ese modelo mixto. Perdón, bien, termino. No.
¿Alguna cosa más? Nosotros Rosa, en José ese María. campo nada, únicamente decir que estamos trabajando ya preparando a los directores para el año 2030, o sea, todo lo que va a ser. Entonces, pues fíjate, temas de ciberseguridad, que es estratégico, que hay que tener en cuenta, porque hay ataques en grandes cadenas, ha habido, entonces te encuentras que, bueno, pues que a lo mejor tus datos de repente han desaparecido. Yo creo que un tema muy importante es una formación en profundidad en temas de sostenibilidad, es decir, cuando hablemos de sostenibilidad, saber de lo que estamos hablando. ¿Vale? Porque toda la parte medioambiental es muy técnica, es muy legal y esa parte creo que es muy estratégica, no solamente porque nosotros formamos parte de un destino, entonces tenemos que cuidar el destino, sino que tenemos que cuidar nuestro hotel, tenemos que formar a nuestros directivos, a nuestros empleados y también a nuestros clientes, porque los clientes cuando vienen tienen un impacto ambiental bastante importante en su actividad. Entonces, si tienes que establecer formación, primero a nivel de marca y de posicionamiento, de decir, oye, estamos cuidando y protegiendo el medio ambiente en este destino, por ejemplo en Ibiza, ayúdanos, ¿vale? Entonces, si eres cliente, ven a nuestro hotel y ayúdanos, recicla, ten una reducción del consumo, te vamos a dar, estos son los puntos limpios donde puedes llevar todas estas cosas que tú utilizas en tu habitación, aparte de los plásticos de un solo uso, que eso es más que evidente, pero tú puedes tener en tu día a día, cuando tú trabajas en un hotel, muchos productos que en realidad dices, ¿dónde van? A la bolsa de la basura común. Entonces la camarera luego llega tal, adiós. ¿Vale? Entonces estás hablando de la parte, esa es muy importante, temas de diseño universal y accesibilidad universal, temas en general de seguridad, del compliance, de todo lo que es seguridad de todos los campos legales que puedes tener del artículo 31 del Código Penal que ha cambiado. Entonces te impacta mucho, o sea, eres responsable dentro de la sociedad de lo que estás haciendo tú y de lo que están haciendo tus equipos. Entonces hay un campo ahí bastante importante que hay que tener. Temas de terrorismo internacional, cómo nos va a afectar, cómo actuar en casos de, bueno, como director de hotel tienes una amenaza de bomba, tienes un problema, cómo actúas, qué preparación tienen tus equipos. Es decir, el futuro viene muy positivo, pero hay que hacer una inversión importante y pensar en lo que decías tú, en realmente en cómo está el mundo y como directivos, con qué nos tenemos que enfrentar y qué formación tenemos que tener. Bueno, pues yo para ir finalizando quisiera daros las gracias por vuestro compromiso con este sector, por vuestro compromiso con la formación continua, por el talento y luego la verdad es que me gustaría decir una cosa, me da la sensación que con lo que estamos escuchando aquí, lo que hemos oído, dentro de poco va a haber una demanda de puestos de trabajo, mayor oferta de puestos de trabajo que demanda, lo cual es una oportunidad enorme para jóvenes y no tan jóvenes. Sí. En definitiva, para emprendedores y gente que quiera seguir con el tema de la formación. Así que bueno, muchas gracias a los cuatro. Gracias. Y espero que nos veamos próximamente o el año que viene. Encantada, muchas gracias. Gracias. Gracias.